tal? Muy buenos días y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio. Saludo también a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ahora sí te escucho muy bien, ya. Obvio, porque ya lo compuse, ya, hoy que no vinieron los ingenieros, todo está muy bien. Ah, muy bien. ¿Cómo has estado? Bien, pues ya es viernes, Jorge, ya como que Ya se han... semana. No. ¿Cuáles las saladas de aquel? Es miércoles. Semana que ya tramontamos el viernes, Ajá. que ya quién sabe qué. Con el nuevo léxico de los conquistadores ya no sabe uno, ¿verdad? Sí, es miércoles de rompesemana. Bueno, el miércoles de rompesemana. Jueves es viernes chiquito, total de que... Sí. Sábado de hoy toca. Sí. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, pero tengo noticias que no son noticias. Ajá. Y las noticias que no dan los que dan noticias. ¡Chin! Cómo me gusta esa onda. Uh-huh. Qué lástima que no tengo unas horas menos de aire para ser joven y entrarle a hacer cosas y que le haga uno caso, porque pues en México no ni quien te fume. Uh-huh. En Jalapa tampoco, pero en México tampoco. Bueno, eso no importa. Te voy a decir lo que no ven los reporteros de la televisión y los reporteros, punto. Sí. De la información. ¿Estás ya dispuesta? Ya estoy lista. Ya lista. Lista. Pero para eso te la voy a hacer de todos porque... No, ya ves. Eres igual a ellos. Te la voy a contar porque desde entonces tengo la idea. Ajá. Me parece que en aquel entonces, Figueres era presidente de Costa Rica. De Costa Rica. Arbenz, o no me acuerdo quién, de otro país sudamericano. Pero aquel entonces yo estuve en Panamá en una comida, en una cena. Estaba el difunto Ricardo Garibay junto a mí y nos reíamos mucho de todo lo que acontecía. Estaba el presidente de México, Luis Echeverría, sí, y estaba el presidente de Panamá o de Costa Rica, el presidente que haya sido. Había dos presidentes. Pero eran las 10 de la noche y entraba el noticiero en directo de Jacobo Zabludovsky, que era todo México lo oía y era la rectoría espiritual de México. No es una mala leche, mi querido Jacobo, así era. De buenas a primeras, en aquel momento ya se usaban los audífonos. Sí. Pero los audífonos tenían una dimensión de 1, 2, 3, 4, casi 5 centímetros de altura. Sí. Era como un ratón que te pusieses un ratón de la computadora de cada oreja. Eran enormes. Uh-huh. Y su fleje era una diadema verdaderamente pesada y se veía el rostro de una persona y dos bolas en las orejas grandes. Uh-huh. La entrada del noticiero y la transmisión del noticiero en directo estaba Jacobo Zabludovsky en medio, del lado derecho Figueres y del lado izquierdo Echeverría. ¿Mm? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué sucedía ahí? Los tres personajes estaban viendo a la cámara. No se veían entre ellos, si acaso de referencia. Pero uno siempre cuida de no estar dando el perfil, que es lo menos agraciado para un caballero, entonces siempre ve a la cámara. Entonces ellos le hablaban a la cámara. Jacobo, obvio, se dirigía a su auditorio y Figueres también. ¿Quién era el personaje de todo eso? Obviamente la televisión. Eso comentábamos con Ricardo Garibay, que estaba ahí, que estábamos en una cena como periodistas que habíamos sido invitados. Borra la página, eso fue la anécdota, sucedió toda la cena. Obviamente se dirigió a la transmisión televisiva de los audífonos de Jacobo. Uh-huh. Y dos presidentes. Era, hacíamos la broma, la Sagrada Trinidad con
el personaje fundamental, que no era ninguno de los tres, era la televisión. Borra la página y ponla ayer. Se junta Sicilia con el licenciado Blake. Sí, Blake. Secretario de Gobernación, en una problemática en la cual surge un movimiento opositor al sistema actual que riñe frontalmente a la decisión de Felipe Calderón Hinojosa de llevar a México a una guerra que no lucha y que nos ha salido carísima y que es discutible. Al revés, lucha que no guerra. Sí, bueno, pero en fin, sí. Está la mesa de ayer y se vuelve a repetir la cena de Panamá. La cena y la escena. El personaje principal es una televisión. Sí. Frente a ella comparece el señor licenciado Blake, el opositor fundamental que viene a reclamar por medio de la televisión, porque le está dando el frente a la televisión, ¿sí o no? Sí. Está reclamando con un padrino o madrina, más bien madrina, por medio de su abogado en hipótesis. Ahora sí su abogado, porque sí ya lo apoyan. Y entonces se dirigen todos, ambos en este caso, al lente de la cámara de televisión y dice Benecer, corre videotape, vean el foco de la cámara a donde se prende y por ahí hablan. Eso no es llegar a un acuerdo. Eso no es establecer un debate. El debate, la lucha mediática, no me gusta la palabra, la lucha electrónica se está dando en los terrenos y en la cancha de uno de los contendientes. Y se acabó. ¿Y qué se sacó de ayer? No sé. Intrascendente. Yo le quité el sonido como siempre. Sí. Vi imágenes muy, muy repelentes de mucho repudio y rechazo de Sicilia y nada más. Lo que han dicho no sé. En una fotografía, en una escena, hay una actitud verdaderamente agresiva de Blake en contra de Sicilia. Pero al final ya salen abrazados, al final ya está besando porque es Sicilia. Una comparecencia para los medios, no para arreglar algún asunto fundamental, ni mucho menos para establecer un verdadero y auténtico reclamo de la sociedad por no estar conforme por el estatus que guarda México respecto al área bélica, la cual evidentemente continúa alarmándonos cada amanecer. Sí. Es un hecho. Entonces, queda, para acabarla de fregar. Sí, hasta apunté aquí algunas de las cosas. Para acabarla, dice... En el programa de esta mañana, ya quién sabe a qué horas pase, porque ya se destrozó toda la información de una área de información que se llamaba Radio Fámula o Radio Fórmula, no sé cómo. Ya todo está desbalanceada, caótica y ya se pudrió. Pero lo que había ahí era que, y entra la declaración de Sicilia, no se entendió, como él lo diría, ni madre. No se entendió. La de Blake, con ser que se oyó mejor, fue una declaración de carácter oficial, punto. Ya, es decir, decirlo o no decirlo es igual. Pero la de Sicilia no se entendió nada. No se oyó porque era microfónica y entonces... ¿Entiendes? Algo así sucedió, siguiendo el viejo estilo televisivo de que no le des cancha a quien no piensa como nosotros. Eso era antes, no sé ahora, ¿no? Pero de que no se oyó, yo no lo entendí. Mira, es que ya estás viejo y estás bien fregado y todo, sí, pero a todo lo demás le entendí. A todo lo demás le entendí. Cuando yo habló Sicilia, no. Así es que todavía tiene cierto. O para la televisión constituye algo censurable lo que dijo Sicilia. Tengo que pensarlo así.
Entonces, no sé si te habías dado cuenta de esto, mi querida Betty, que el personaje fundamental de ahí no fue la protesta, sino fue un acto escenográfico televisivo y se acabó. Mientras esto continúa así, la solución de las cosas de México, de veras, señor ¿a quién voy a dirigir yo, presidente? Por favor. Mientras esto no sucede, no se cambie la jerarquía de esos valores, la problemática de México continuará. Adelante. Es que es cierto, yo quizá no lo quería reconocer, pero es cierto, parece que las cosas están hechas precisamente para que no suceda nada, para posponerlas, para que finalmente no pase nada, porque sí es cierto, Jorge, lo hemos advertido, cuando la televisión entra, pues pudre todo, pero pareciera que no pueden hacer nada sin la televisión, parece que no se trabaja sin la televisión. Me habías dicho tú hace algunos días que quizá Sicilia está un poco, pues no sé si la palabra es descanchado, pero sí pues ajeno un poco al avasallante papel de la televisión. Pero ¿tú crees que a estas alturas, y no quiero que el señor Sicilia vaya a pelearse a trancazos ahí a Chapultepec o a Gobernación, a donde sea, pero me parece que esta actitud del señor Sicilia pues como que tampoco va encaminada a solucionar nada, Jorge. Yo respeto mucho su movimiento y sobre todo su caso, pero no creo que... Pero lo que había que decir es que Sicilia constituyó en un momento una verdadera y auténtica esperanza para una gran parte de los mexicanos. Estamos en un país demócrata. Claro, como lo constituyó el ZLN, como lo constituyó el ZLN, sí, pero ¿qué pasó entonces? Muchos de los que no estamos dentro del rango de los aplaudidores oficialistas y los que tratamos de ver las cosas bajo la luz de la lógica y de la congruencia, pensamos que la lucha de México, no lo digo yo, hay centenas, millones de mexicanos que lo piensan y centenas de hombres de comunicación que lo expresan en sus noticias, internet, páginas, artículos, dichos, dicharachos, lo que tú quieras. No les parece que las cosas han sido llevadas convenientemente. Se avala pues esta inconformidad con la cantidad verdaderamente asombrosa y tétrica de muertes que hay todos los días, sin razón alguna. Entonces, cuando surge un hombre transido, atravesado, herido en el corazón por el dolor, que canaliza lo más noble y grande que puede haber en el mundo social, en la humanidad, que pone y que lleva la espada poderosísima de la poesía. Te digo porque soy un enamorado de esa área y puedo decirlo con veracidad. Lo que alguien hace por la humanidad con un machete o con un R-15, un poeta lo puede hacer con una frase para la humanidad. Y no es hacer frases célebres, es una realidad. El criminal mata, el poeta hace historia, deja un testimonio. Por eso yo creía, sí, te voy a decir, es una confesión personalísima, sí, que no tiene nada que ver, sino en lo que diga, más que hay dos cosas. Una, el hecho de que yo sé que no estoy mintiendo. Otra, que soy un caballero que admira de una manera sincera la vida, la obra y el dolor de Sicilia. Ah, sí, eso es indudable, pero innegable. Yo sabía que esto no iba a fructificar por la actitud, no es la actitud, por la forma de expresión de Sicilia. ¿Me quieres preguntar más o ya no? No, hasta ahí, Jorge. ¿Sí? Hasta ahí. No sé, pues te voy a decir porque no es nada agresivo, ni mucho menos. No, es que precisamente esa era mi pregunta. ¿Cómo tú veías a Sicilia? Y pues ya me respondiste, ¿no? Yo lo
lo veo como un hombre de sí, ¿no? Primero lo noble, lo grande, sí, y lo profundo de un hombre que se dedica. Así yo lo veo, pero surgen dudas, ¿no? Es decir, si tiene como principio rector de su vida Jesús, sí, y si escribe, y si es poeta, y si es hombre de cultura, y si tiene un dolor grandísimo, claro, el cual lo consideramos de una manera seria y profunda, pero que no es crítica a él, ni mucho menos. Yo digo, oye, pariente, lo que sea, fíjate que yo, pariente, yo vivo allá en Boca del Río y en Mandinga. Bueno, esa es una manera de expresarme, si nací ahí ya vivo. El hombre es y su geografía. Sí, el hombre es y su circunstancia. Si yo te digo, oye, huerco, hombre, yo puro norte, hombre, yo lo que quiero es eso, es otra actitud. Si hablas con groserías, pues eres de ella. La banderilla. Cabrón, como dicen en Jalapa. Todo eso, bueno, me ubica. Sí, así dicen en Jalapa. Sí, pero si hablan al estilo particular. Y no tengo nada en contra. No, es una característica, pero puede dibujar. Sí. Por ejemplo, alguien que tiene un paralelismo en su expresión es la señora Moreira. Muy particular. ¿Moreira? Sí. Morera. Sí, es que se me hacen bolas los hombres de la política, subrayo. Sí. Entonces, la señora Morera tiene un particular estilo. Y otro es el mismo Moreira. Tiene un particularísimo estilo de hablar cuando se suelta con un chaparrito llamado Marín, sí, que lo he visto en unas entrevistas que me ha llamado muchísimo la atención, porque para esto quiero decirles a ustedes que tenemos la deformación nosotros, en mi caso de haber hecho, 30 años el programa Sopa de Letras y estar muele y muele cada 8 días por las formas de expresión. Ahora estoy en contacto, a propósito ya de otra cosa, con la señora Mari Carmen Luque, no sé si la conoces o la has oído nombrar. En el programa de Beteta, que se lo destrozaron pero para bien, comienza con algo que se llama Al Pie de la Letra, que es muy paralelo a lo que hacemos o hemos hecho toda la vida, muy primitivamente nosotros, y que se llama Sopa de Letras. Entonces, como da su correo electrónico, digo, señora, quiero decirle a usted que nosotros tenemos un programa muy paralelo al de usted, que se llama Al Pie de la Letra, y el nuestro se llama Sopa de Letras. Hace 22 años no tenemos televisión en México, sepa usted que en México programas así no tienen cabida, pero la felicito porque en España sí, porque es español. Y me dice, Jorge, que sabe qué, cómo te va, te mando un abrazo, háblame de tú. Resulta que esta señora estuvo viviendo mucho tiempo en México y dice que seguía semana a semana el programa de Sopa de Letras. Entonces ya me dio mucho gusto y entonces ya estoy en tratos con ella para que sea tan amable ahora por Skype de hablarme cada sábado, a ver si lo logramos. Y que ahí medio se ve en la pantalla en el programa Sopa de Letras de Jalapa, que es el único lugar donde me dejan hacerlo, pues. Y se acabó. Entonces ya queda pues dicho que me fijo mucho en cómo hablan las personas. Por ejemplo, la fotografía de este sábado, no, pero de este domingo no. ¿Qué pasó? Pero del domingo anterior la tengo recortada. Que ahí no es una palabra, ahí es una mirada. Sí. La manera como la actitud aquiescente de Sicilia. Pues hoy las fotos son... Hoy la mirada presidencial. Sí, claro, pero dice todo. Hoy también las fotos son muy significativas. Entonces, hoy hay algunas, sí. Sí. Hay una en la cual particularmente Blake está a punto de agarrarlo No, obviamente si le preguntan a Blake, dice, ¿pero por qué? Y si me preguntan a mí, pues bueno, vela, quítale las caras y ve la actitud del cuerpo. Sí. Se ve que son un hombre. Parecería ser que Sicilia no se percata. Pero en fin,
son las cosas, ya tenemos que ser un poco más fijados en las cosas de la información. Han hecho del mexicano un fanático vidente, porque generalmente en el mundo, apúntale. Sí, eso está buena. La televisión convirtió al mundo en el homo videns. Pero en México es fanático. En México va más abajo todavía. fanático videns. Está muy bueno eso. Adelante, Betty. Oye, y ya al final, pues de todo esto del caso de Sicilia, pues al final resulta que ahora es el gobierno federal quien está muy interesado pues en seguir organizando estos programas de televisión, digo, estas mesas de diálogo, ¿no? Porque saben programas de televisión, que evidentemente, pues sí, porque ellos saben que como salieron bien de la primera, pues obviamente hay que hacer más, ser redituable para ellos. Qué mal, ¿no? En ese sentido. Bueno, es que hay que seguir en la mecánica liberadora de la olla express. Ajá. La olla express parece que tiene un aditamento en el cual cuando la presión es muy fuerte, va saliendo ahí. Le abres y entonces entre los jugadores salen ahí, es el equipo de fútbol, no, pero yo me confundo todo. En la olla express, como en mi cafetera que está aquí para quien la vea, ajá, tiene un escape. Y mira, aquí está el escape. Cuando verdaderamente el fútbol, porque me meto en muchas cosas. No es el fútbol. El vapor. Sí. Cuando la presión del vapor, entonces metes a la cancha, por acá, le abres aquí, salen los jugadores, y entonces el vapor se fuga. Ajá. Sí. Y entonces esa es una fuga. Por eso debe haber focos de escape. Sí. ¿Se acabó? Adelante, Betty. Jorge, una pausa, regresamos en un minuto. Estamos de regreso en este espacio. Le recordamos que nos puede mandar algún mensaje de texto vía celular al 30500. Jorge, fíjate que te quiero hablar de muchas cosas que van relacionadas, porque luego se nos pasan en algunas noticias y luego ya no tenemos mucho tiempo. Sí. Pero ve nada más esto. Según nos dicen en el gobierno, en esta lucha contra el crimen, pues está avanzando, vamos adelante, aunque muchos digan que no, pero lo cierto es que hay cifras reales del que el consumo de drogas ha subido, que no se ha arreglado ese asunto. Por otro lado, sabemos de esta operación de Rápido y Furioso de ATF, que bueno, sí hay el descubrimiento de este pase ilegal de armas por los propios funcionarios de Estados Unidos. Y ahora, pues nos vienen a decir que realmente el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que los cárteles no son una amenaza existencial para el gobierno del Calderón. Y entonces con esa frase nos quedamos, porque si desde el principio, desde que el primer día que se tomó posesión en este gobierno, pues nos dijeron que la lucha fundamental era contra ellos, porque sí son una amenaza existencial. Entonces surgen dudas en torno a la credibilidad de este asunto, no porque seamos traidores a la patria y digamos que no sirve, sino simplemente que hay datos que nos reflejan que realmente las cosas no son como las dicen. No son. Pero mi vanidad me lleva, aunque es tan terrible el asunto, que cuando llegó Obama y empezó a decir, me voy a tomar mejor un café. Cuando llegó Obama y comenzó a decir que se iba a traer a los soldados de Irak, aquí entre broma y cierto, como quien dice, como en plática de cantina, aquí se sugirió, la grabación debe existir, donde palabras más, palabras menos, decíamos, hace falta otro núcleo de guerra, porque si se acabó lo de Vietnam, quién sabe hace cuántos años, si luego hubo otro en Corea, si luego otra guerra en Irak, y si se traen la gente de allá, pues hay que hacer otra guerra. Y viene a confirmarse la tesis de que en las guerras hay un componente de carácter económico que no es precisamente terminar con el mal o con la dependencia. Porque tienes a Puerto Rico, que es un estado libre asociado y no libre. Colombia. Y ahí la llevan. Eso quizá otro caso, pero la filiación es evidente. Panamá lo era antes. Y así por lo consecuente.
Aquí van a decir Cuba de Rusia. Y no digo ni sí ni no. ¿Y Venezuela? Venezuela no lo puedes decir porque no hay una dependencia total del bloque soviético, digamos, en el hipotético caso de que el comunismo fuese vigente. Exacto. Estuviese vigente. Sí. Por eso también no llenan las características. Pero lo que estás diciendo es decir, me pregunto dos cosas o tres. El combate a la manera mexicana al crimen organizado. Aquí ya hay dos o tres cosas que hay que dilucidar. Es combate, es lucha, es guerra. Las arañas, puede ser lo que sea. La resultante en vidas es de guerra. El crimen organizado. Pero es que en México el delito se organiza o no se organiza. El delito pues sí. reclama organización, sí o no. Va a decir sí. Vivimos en un mundo tan especializado que aún el delito tiene que tener organización, y aquí en México se ha organizado el delito en cárteles. ¿Y solamente el delito organizado hace mal? No. También la corrupción organizada hace mal y genera muertes. Guardería. Por ejemplo. Eso es organizado. ¿Y generó muertes? Sí. Inundaciones. Sí, por supuesto. Eso no lo organizó un humano. Pero el hecho de organizarse para no mandarles salvavidas, eso sí es delito organizado. Por ejemplo, cuando tú dices, oye, a esta gente hay que sacarla del agua, sí, mándame un oficio, eso es criminal. Sí. Eso es criminal. ¿Y sabes cuándo vaya a llegar el oficio? El oficio, no sé cuándo, pero si llega, no ha llegado, le falta una firma, yo te digo, date una vueltecita el mes entrante y no va. La organización no solo opera en el crimen, también en los combatientes hay organización. Vaya que sí. Y hay jerarquización y hay mandos y están organizados, y no pasa un día en que no haya una dualidad de desempeños laborales. Esta dualidad, ¿quieres que te explique más? No. ¿Ves? Más ejemplos, no. La dualidad de desempeño laboral es que el policía de ahí en el día cuida y en la noche se pone su antifaz y se viene a robar las gallinas. Son bipolares. Es dualidad, es bipolar, bilaboral, bipolar, o hijo de quién sabe qué, 2 veces, sí. Y bilaboral. Y tiene una retribución extrasalarial. Claro. Porque cobra y muerde. Sí. Y así otros. Ahora, si tú lo juntas con el hecho de que hay que arraigar para investigar, y eso, de que aquel que es delincuente se apellida Loera. Loera no es un apellido de un señor, es que lo era o no lo era. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si lo era? Si lo era o no lo era. ¿Entiendes? Sí, a eso iba enfocada la segunda parte de mi pregunta. ¿Qué hacemos, ya conociendo todo esto, qué hacemos también los mexicanos conociendo este tipo de casos, como el de Han, como el de Greg Sánchez, como el de Godoy? Como el de Godoy. Entonces... No sabemos nada porque no tenemos la verdad. No. Porque a los medios de comunicación televisiva, que son los rectores de la información nacional, maldita la hora que les importa la verdad. Sí. Lo que les importa es, pero bien otra cosa. Es decir, toda la futbolización asquerosa, que está bien, dije asquerosa, que me perdonen si así soy, puedo utilizar otro, exhaustiva, como el quito asquerosa, para que no se me reproche de hijo de quién sabe qué.
toda la información exhaustiva que existe en el momento para que usted se interese en la cosa electoral, no tiene como finalidad ni la democracia, ni el civismo, ni la conformación de un país históricamente sólido, ¿o no? Uh-huh. Lo que importa es ver qué le vamos a vender a Erubiel, cuánto nos va a comprar. ¿Ya viste, Erubiel, si me va a comprar mi programa? ¿No has visto? Pues ahí está. Si yo voy, le ofrezco a Erubiel mi programa. Es decir, ¿cuánto ha hablado usted? No, es que yo no hablo bien de usted, yo hablo mal de usted. Entonces, tenga tu programa, no me lo compras. Sí, pues ¿cómo crees, Jorge? Pues por eso, entonces sí, hay que hablar bien para que me venda el programa. Claro. ¿Tú crees que la televisión es nugatoria con la democracia? Uh-huh. Porque si la televisión es una televisión que tiene que ser auspiciada por el que gobierna, obviamente que tienen que hablar bien de él. Uh-huh. Por eso el producto gobernante, cuando digo el producto no lo digo yo, lo dice Vicente Fox, que fue el que me enseñó. Fox era el producto, y así le llamaban sus compinches. Él era el producto. Ok, es un producto. Un producto se posiciona en la mente del público, por eso es necesario 39 millones de spots. Uh-huh. Y por eso hacemos el concurso Una Rola por la Democracia. Les damos premios, y por eso el concurso María Grieber, que es otro trinquetazo. ¿Al final resultó eso, Jorge? Es un trinquete pavoroso en el cual, se lo digo a cualquiera de ellos, en el cual la pobre figura de María Grieber está olvidada en un rincón llena de telarañas, y lo que hacen es repartirse una lana entre ellos. Se los digo a cualquiera. Ojalá lo supieran la Sociedad de Autores y Compositores, en la SACEM. Uh-huh. Digo, y si lo saben y se quedan callados, pues obviamente no. Ahí vamos todos. Pero en toda forma, la corrupción que existe en muchos medios nos lleva a hacer que sea nugatorio, lo cual sea, es decir, que valga para puro gorro, eso quiere decir nugatorio, pues todo lo que se haga y se diga. Por eso están jalando demasiado de la liga. Tú, ahorita, por ejemplo, salen 3 locutores para decir sobre el estado electoral de los candidatos a la presidencia y sobre la evolución que lleva su personalidad respecto a las encuestas que está viendo entre los candidatos del PAN a la presidencia de la República, que son 7 y ya nada más quedan 6. ¿Te interesa el programa? Aquí no. Entrenos, en serio. No, la verdad no. No. Ahora, las últimas declaraciones, por ejemplo, del señor licenciado Lozano. Yo lo oía con mucho interés. Sí. Y los núcleos de interés del pueblo, del auditorio, del televidente medio, porque teniendo cable es una cosa. Teniendo cable se supone que yo sé quién es él, que yo sé de lo que ha dicho, yo sé sus incursiones en la política, estoy medianamente enterado, porque el estatus del que puede pagar la mugre esa del cable es uno. El que tiene la televisión simplemente abierta es otra cantidad de información la que maneja, y el que no lo oye, que es la mayoría de gente, y nada más sabe por referencia. Entonces hay 3 cosas, pero él lo ve desde el ángulo del acontecer personal. No iba a decir egocéntrico, pero tiene que ser, todos somos egocéntricos, decir qué sucede conmigo para la presidencia. A mí me parece que el mecanismo ese resulta muy alejado de lo que puede hacer la democracia. Yo no veo la democracia como la noticia de la democracia, no es lo que le suceda a un candidato que se autonombró, sino a un líder de la manada, del pueblo, de la parvada, del rebaño. Es decir, lo que el pueblo diga y a quien escoja
Ese es un candidato. Lo demás es alguien que incursiona en el negocio de la política. Adelante, mi querida Betty. Así lo dejó Cordero hace 2 días, ¿no? Compro barato para casi un producto que después va a ser redituable. Yo creo que ahí lo que hay es la fijación de trasladar, traslapar, transponer, de utilizar el mecanismo de la bolsa de valores para las cosas espirituales de la política. Y creo que ahí hay que rectificar el lenguaje. También dijo una vez, permítanme el comercial. Ajá, sí. Es decir, como si fuese un locutor. Y él no es un locutor. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Estamos de regreso, Jorge, y pues le mandamos un saludo a Mona Lisa de Radio La Nueva República, que nos dice: Jorge, saludos, Betty, señor Saldaña, felicitaciones por el Oasis, la inteligencia que representa su programa. Gracias, Mona Lisa. Dice: estoy muy indignada por la filtración de Wikileaks en que Sandoval Íñiguez, el cardenal de Guadalajara, pidió a Estados Unidos combatir a López Obrador. Ojalá que comenten. ¿Sabes lo que dije yo? ¿Dónde dice aquí? Frenar a AMLO, pidió Sandoval Íñiguez a Estados Unidos en 2006. Y yo le pido, no es cierto. Se lo pidió a Diosito Santo y Diosito lo oyó. Sí. Me parece de una ternura excepcional el hecho de que el cardenal, metiéndose verdaderamente a donde no lo llaman, a donde no le importa, en lo más alejado que puede haber de la figura noble, digna, trascendente de Jesús, pida que no pongan a determinado. Me parece de lo más de patio de vecindad, como si el mundo fuera un patio de vecindad, y no pongas a este. Se ve que su ingenuidad es terriblemente, que te voy a decir, es que quien tiene una equivocación, ¿qué carambas le importa al cardenal a quien pongan? Él lo que tiene que preocuparse es por su país, por su estado, al que se debe, a la dictadura en la que él vive y a la que él sirve, la dictadura del Vaticano. Y digo dictadura en el sentido estricto de la palabra, sin querer con esto ofender a nadie. La máxima autoridad de su país, estado o territorio al cual obedece no tiene un sistema democrático de elección. Es decir, nadie pide qué cura quiere en su parroquia, se lo mandan. El obispo que manda el cura lo eligió el Papa, haciendo uso de sus facultades, como diría el presidente de la República, que pone un secretario. Pero el presidente de la República, o sea, el Papa, jefe del Estado Vaticano, lo eligen en una encerrona, en el buen sentido de la palabra de todos, donde se bebe champán. ¿Sabes por qué lo digo? Porque tengo la historia de cuando eligieron a Juan Pablo II. ¿Ya andaban tomando? Sí. Llegaron una monja y uno de los cardenales, ya pues, se pusieron de acuerdo, votaron y se dice, pues vamos a echarnos una. Y no me presionan mucho porque les leo el capítulo, lo tengo aquí atrás. Vamos a echarnos una. Y dice, pues ¿cuántos somos? No sé cuántos cardenales haya, pero era un buen. Y entonces, mandaron a alguien por la botella. Una monja trajo no me acuerdo, creo que se llaman Napoleón o Matusalén. Sí. Son unas botellas de 5 litros de champán. Ándale. Enormes, preciosas. Yo me acuerdo una noche le dimos un llegue a una, pero enormes, son más o menos de 70 centímetros las botellotas, preciosas. Y entonces echaron yo no sé cuántas, porque un ayudante de Karol Wojtyła, que era cardenal, pues ya las había previsto. Y se pusieron a cantar canciones de su tierra. Y en el libro que tengo, habla las canciones de allá, o por ejemplo, digamos así, como que lejos estoy del suelo donde he nacido, o
pueblo de Banderillo, lo que sea, cantaron canciones que cantaba Juan Pablo II en la época de ahí, pero se ve que ya le habían entrado, le dieron no, pues ya con, pues sí, ya con, entonces, ya con el alcohol, pues cantas. Entonces el cardenal de aquí, ¿qué caramba le importa? Voy con mi poema y no me lo vais a cortar, son 14 líneas, aquí está. No hay respuestas, solo interrogaciones. No hay muchos resultados positivos. Se ha perdido la rienda y los estribos. Parecen escasear las soluciones. No sabemos qué hacer y las acciones que se emprenden parecen negativas. Y no basta una lámpara votiva ni un noticiero de declaraciones. Buscamos el debate y el concierto. Hay desazón. Estamos doloridos. Se busca al funcionario probo, experto, que convierta en jardín este desierto. Con la revolución, tiempo perdido. Y hoy, con el cambio, ya son muchos muertos. Gracias, Jorge. Hasta el domingo. Hasta el domingo.